Buenas tardes a todos, ahora sí, y bienvenidos a este webinar Manejo Integral del Paciente con EPOC, que organizamos desde el Consejo General de Farmacéuticos a través de nuestra escuela con pacientes, como ya sabéis, también para dar voz a los pacientes, y que celebramos previo al Día Mundial de la EPOC, que se celebra en esta semana. Como ya sabéis también todos, pues noviembre es un mes en el que tenemos muchos días mundiales y no queríamos perder la oportunidad de abordar una enfermedad como esta. Mi nombre es Tamara Peiró, soy farmacéutica y soy la coordinadora del Departamento de Nanofarma Asistencial aquí en la Dirección de Servicios Farmacéuticos del Consejo General y estoy acompañada por profesionales de alto nivel como son Jesús Molina París, él es miembro del Comité Ejecutivo de GESEPOC, coordinador del Grupo de Enfermedades Respiratorias de la SENFIC y miembro del Comité Técnico de la Estrategia de la EPOC del Sistema Nacional de Salud. También está con nosotros Joel Alves Sánchez, que es compañero aquí dentro del Departamento Técnico del Consejo General. Y para dar voz a los pacientes tenemos a Nicole Haas, que ella es la portavoz y la asesora técnica de la Asociación de Pacientes con EPOC, APEPOC. Antes de empezar a hablar y cederles a ellos la palabra, realmente, bueno, pues un poco para ponernos a todos en contexto de la enfermedad que nos aborda en el día de hoy. Como todos sabéis, es una enfermedad que se caracteriza por esa obstrucción crónica y poco reversible, ¿no?, al flujo aéreo, que suele presentarse en formas más graves y sintomáticas, sobre todo a partir de 65 años. La EPOC es una causa importante de morbimortalidad en nuestro país, como ahora veremos, con un alto impacto en la calidad de vida, ¿no?, de las personas que la padecen y que genera costes tanto directos por consumo de medicamentos, consultas, pruebas médicas, como todos sabéis, como también pues un poco a nivel indirecto, ¿no?, con ese absentismo laboral o la discapacidad que puede llegar a generar. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2030 será la tercera causa de muerte en el mundo. Además, de acuerdo a unos resultados del estudio EPIC-SCAN en nuestro país, pues tiene una prevalencia de alrededor de un 10%, y a todo esto habría que sumar además las cifras de infradiagnóstico que tiene esta enfermedad, como iremos viendo. Por tanto, pues creemos que es una enfermedad que se tiene que abordar desde este enfoque multidisciplinar, de ahí la necesidad de hacer una sesión como la que vamos a realizar en la tarde de hoy. Y yo, sin más, cedo la palabra al primer ponente, que va a ser Jesús, y que él nos va a dar una visión clínica de esta enfermedad, cómo llegan los pacientes a la consulta, cómo se les diagnostica, y bueno, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a todos también, bueno, por invitarme a participar en esta sesión. Bueno, intentaré ser breve y desde luego he preparado una presentación, bueno, bastante sencilla, un pequeño acercamiento a lo que es el manejo de la patología y algunas de sus características y aspectos más importantes. Y bueno, y luego también he querido enfocarlo muy también hacia el papel que el farmacéutico tiene en el control de esa enfermedad, ¿no? Bueno, pues como actor sanitario que es, efectivamente, para colaborar pues con nosotros, con los pacientes, por supuesto. Y una última parte también de algunos mensajes para los pacientes en esta época en que vivimos un poco convulsa también con esto bueno, pues de la contaminación ambiental, de qué papel pues desarrollan los fármacos inhalados en este sentido. Y bueno, pues intentaré dejar pues estos mensajes muy claritos, ¿no? Bueno, pues en esta parte de manejo integral del paciente con EPOC, efectivamente, pues incidir en que bueno, pues la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sigue siendo una enfermedad que realmente es poco conocida, y los datos epidemiológicos que os mostraré a continuación, pues desde luego dicen claramente que esto sigue siendo así, ¿no? Es una enfermedad respiratoria crónica bueno, pues que habitualmente se caracteriza por unos síntomas que cuando empiezan a aparecer son persistentes ya durante toda la vida del paciente, y que bueno, se define por una limitación crónica del flujo aéreo que hay que demostrar en nuestra vida, por supuesto. Generalmente en nuestro entorno sanitario, además, pues la principal causa es la exposición al humo de habitualmente el paciente, cuando viene a consulta de tinea disnea,
que generalmente ya va a desarrollarse con el tiempo, va a ser cada vez más intensa, y en muchas ocasiones pues también presenta tos crónica, en muchas ocasiones también expectoración, síntomas bueno, que habitualmente sí se presentan antes que incluso que la disnea, y ojalá los pacientes viniesen pues cuando presentan estos síntomas inicialmente, los pacientes, sobre todo los pacientes fumadores, antes incluso presentar. Y bueno, pues que sabemos también que hay muchas comorbilidades bueno, pues que acompañan a la EPOC en estos pacientes, que en ocasiones, pues, cuando se investiga son pacientes, ¿no? Y que las organizaciones, lógicamente, contribuyen y mucho, ¿no?, al pronóstico de la enfermedad. Bueno, en cuanto a epidemiología, pues muy brevemente, el infradiagnóstico es muy alto, hay varios estudios epidemiológicos ya de hace tiempo que, bueno, pues que indican que ese infradiagnóstico no mejora, cosa que, bueno, podría hacernos reflexionar y que luego podemos comentar en el debate. Pero sí me gustaría dejar este mensaje, ¿no? Y es que la EPOC en nuestro entorno sanitario, como decía, depende del hábito de fumar, del tabaquismo, y que no depende de si el paciente es hombre o mujer, depende si fuma o no, ¿no? Y como podéis ver, bueno, pues los datos epidemiológicos, revisando los datos que nos muestran estos estudios poblacionales, pues como veis, y esto en poquitos años, como puede ser pues el primer estudio de Liverpool en el 97 hasta el 2017, estos datos prácticamente muestran que las mujeres han triplicado en la prevalencia de POC en estos diferentes estudios, ¿no? Cosa que, bueno, pues que en este intervalo de tiempo realmente es un dato epidemiológico que debe hacer reflexionar sobre qué está pasando. En el proceso de atención y siguiendo un poco las recomendaciones de la guía española para el manejo del paciente con EPOC, bueno, lo primero, lógicamente, hay que diagnosticar al paciente, después estratificarle, y bueno, esto ha ido cambiando con las diferentes revisiones de EPOC, buscando precisamente pues facilitar el trabajo, ¿no?, a los profesionales sanitarios, ¿no? Y bueno, pues se estratificaría a los pacientes en riesgo bajo y riesgo alto, ahora veremos cómo. Y solamente se recomienda hacer el fenotipo clínico en esos pacientes que ya presentan, ¿no? Y un cuarto paso que sería pues tratar lógicamente en general pues, bueno, pues a los pacientes de riesgo bajo es mucho más sencillo, como veréis, y el tratamiento guiado por el fenotipo, bueno, es algo más complejo, pero tampoco es complejo. En esta última revisión de la guía española para el manejo de la enfermedad de CSEPOC, pues se han incorporado conceptos tratables que, bueno, pues en definitiva son los datos clínicos que presenta cada paciente y que, bueno, nos permiten individualizar en la medida de lo posible, ¿no?, pues el tratamiento que se va a recomendar a cada uno de ellos. El diagnóstico es el que viene recomendándose realizar desde hace mucho tiempo, ¿no?, en pacientes ya con cierta edad, fumador o exfumador, no demasiados pacientes, como veis, no de mucha cantidad de paquetes de cigarrillos acumulados y que presentan síntomas, pues entonces a estos pacientes hay que hacerles una espirometría con una prueba antidilatadora en la que si se objetiva, consciente con nuestra sospecha clínica, por supuesto, que el paciente es uno, el PVC, post-bronquidilatador, en la mejor de las situaciones, que está por debajo del 0,7 o del 70%, entonces, lógicamente, el paciente pues, podrá tener una EPOC, siempre y cuando tenga en cuenta, lógicamente, el diagnóstico diferencial, porque, claro, a todos la expectoración o la disnea no son síntomas que solo presentan el síntoma. ¿Y cómo estratificar en ese siguiente paso por nivel de riesgo? Bueno, pues ya he dicho que deben ser, son dos niveles, el paciente con un nivel de riesgo bajo y el paciente con un nivel de riesgo alto, y esto se va a hacer, luego lo vamos a ver en una diapositiva más claramente, en base a la función pulmonar que tiene el paciente, a la disnea que presenta y al número de actualizaciones que ha podido tener, ¿no? Y bueno, esto lo único que pretende precisamente es orientar al paciente hacia el tratamiento más adecuado a ese riesgo de riesgo. En cuanto al riesgo bajo, bueno, pues la función pulmonar, como decía, la disnea y las agudizaciones en el último año son las que marcan ese nivel de riesgo, y para considerar que el paciente tiene un riesgo alto, pues vale con uno solo de los criterios que podéis ver, ¿no? Que tenga una función pulmonar por debajo del 50%, que tenga una disnea ya pues por encima de grado, al menos de un grado 2, es decir, que el paciente ya no puede seguir el paso de personas de su edad caminando, y el número de agudizaciones. El número de agudizaciones que si el paciente presenta ya un ingreso el año previo, ya pues incluye al paciente en ese riesgo, ¿no? Y si no, bueno, pues también podría ser un paciente riesgo alto, aquel que aunque no vaya al hospital, presente al menos dos agudizaciones en el año previo moderadas.
Y, lógicamente, dependiendo del nivel de riesgo, se van a tener que solicitar unas pruebas complementarias que, lógicamente, de riesgo alto van a tenerse que completar precisamente pues, con pruebas ya más específicas que deben realizarse en el hospital y ahí ya pues, bueno, pues, determinaremos con todo ello el fenotipo clínico del paciente. Pero entiendo que esto sí ha cambiado, ¿no? Bueno, pues como decía, los pacientes de riesgo bajo no hace falta encontrar o determinar su fenotipo, pero en los de riesgo alto sí, ¿no? Y este fenotipo, bueno, pues en la última revisión se ha decidido pues, que serían tres fenotipos o tres tipos clínicos los que tendría el paciente con riesgo alto, que serían los pacientes no abusadores. Ahora diré las características de cada uno de ellos. Los pacientes abusadores y estos bueno, deberían ser o no eosinofílicos o pacientes con abusación o abusadores eosinofílicos. Los abusadores, pues serían esos pacientes, como decía antes, que tienen dos o más abusaciones ambulatorias al año medio o si necesitan incluso atención hospitalaria con solo una, ya se considera el paciente abusador. Y que desde luego sería eosinofílico cuando podéis ver en esta parte de la diapositiva, al menos cumplan este criterio, y es que tengan una cifra mayor de 300 eosinófilos por milímetro cúbico en un análisis de sangre normal, no tiene que ser nada. En abusador, pues lógicamente tendrían con mucho la abusación en un previo sin, luego, ir a la hospitalaria, y el abusador neoeosinofílico, pues las mismas características que comentaban del paciente abusador, pero en este caso no llegaría a esos 300 eosinófilos por milímetro cúbico. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque esto va a condicionar el tratamiento recomendado. Por supuesto, a todos los pacientes hay que se sigan fumando y lógicamente una enfermedad bueno, pues que básicamente se ha producido por el tabaquismo, pues el paciente tiene que dejar de fumar, si no difícilmente va a responder al. Bueno, tener en cuenta las comorbilidades, por supuesto, que incluyen mucho también el pronóstico, la educación terapéutica, la actividad física regular, luego la de. Y bueno, pero entrando en lo que sería el tratamiento farmacológico, pues a esos pacientes de riesgo bajo, inicialmente se les va a recomendar un broncodilatador de acción prolongada, o si el paciente no responde adecuadamente a lo que debería encontrarse siendo tratado de forma correcta, pues entonces una doble broncodilatación. Y en el riesgo alto, aquí sí que cambia algo, ¿no? Porque los pacientes, aunque no tengan agudizaciones, sí, al tener un riesgo alto se recomienda de entrada una doble broncodilatación. Y aquí la diferencia está en que en ese paciente que tenía un alto número de eosinófilos, se ha visto últimamente, desde hace ya unos años, en los trabajos que se han ido publicando, que bueno, estos pacientes se pueden beneficiar de utilizar un corticoide. Es decir, que toda esta clasificación se orienta a la recomendación terapéutica en el paciente, ¿no? Sin embargo, el no eosinofílico pues tendría también como primera indicación una broncodilatación dual, pero no inicialmente un corticoide inhalado. Eso sí, ya en el seguimiento, pues, y dependiendo también de los usables, como comentaba, pues entonces nos podríamos plantear la utilización también de un corticoide inhalado en estos pacientes, especialmente si el paciente, aunque no tenga 300 eosinófilos, como esa cifra me parece mágica, ¿no? Pero si está cercano a esa cifra, pues quizá se puede beneficiar de la utilización del corticoide. Y el eosinofílico, de entrada, un corticoide inhalado, asociado, por supuesto, siempre al broncodilatador de acción prolongada, y bueno, pues aquí a lo mejor hay que echar mano de algún broncodilatador más si el paciente no responde adecuadamente. Bueno, una mención muy breve al COVID, ¿no? Que bueno, pues sigue habiendo COVID, efectivamente sigue habiendo pacientes con COVID, pero hay que tener en cuenta que aunque es una patología pulmonar, bueno, pues tanto el paciente con EPOC como también el paciente con asma, comentarlo, bueno, pues no se pone especialmente mal al presentar o al padecer de coronavirus, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener muy claro es que todos los tratamientos deben mantenerse exactamente igual. Bueno, y que bueno, que además el paciente tiene que, si seguía con su pauta de tratamiento, seguir esa misma pauta de tratamiento, aunque se trate, pues, vamos, con los que necesite para lo que sería la infección en sí por el coronavirus. Y como comentaba inicialmente, bueno, pues yo creo que ya el control de la enfermedad no depende, por supuesto, del sistema sanitario, porque el papel de enfermería también es muy importante.
sino que, bueno, comentaba brevemente antes que estos pacientes tienen que enfermedad que muchos pacientes se produce porque han fumado durante muchos años y esto ha provocado que en esos pacientes que todavía no sabemos cuáles exactamente van a desarrollar esa afección al glucoalio y cuáles no. Entonces, bueno, pues habrá que hacer una espirometría para observar qué pacientes son los que tienen una exposición irreversible, por ejemplo, al flujo aéreo que tienen, ¿no? Y claro, como no sabemos cuáles sí y cuáles no, bueno, pues nos podemos incluso plantear que, bueno, pues si queremos llegar antes al diagnóstico, habrá que hacer una espirometría incluso en pacientes fumadores, aunque no presenten disco. Esa sería un poco la situación, ¿no? Y en cualquier caso, cuando ya están diagnosticados, los pacientes tienen que dejar de fumar. Y yo creo que aquí el papel farmacéutico también es muy importante, porque los pacientes con EPOC no tan graves, que son o siguen siendo fumadores, en muchas ocasiones no vienen a nuestra consulta, ¿no? Y yo creo que cuando van a lo mejor por una medicación, pues puede ser como venían, veíamos en pacientes solo un broncodilatador, bueno, pues las entidades de farmacia son un lugar ideal para reforzar, ¿no? Hay que dejar. Vamos a ver lo que comentaba, lo que decía también, ¿no? La actividad física. Se ha visto que el paciente que hace una actividad física de buena intensidad, vamos, no es un paseo muy nítido, ¿no? Sino que, como podéis ver, intensidad moderada, pero intensidad moderada entendiendo pues eso, que tiene que andar a buen ritmo durante media hora más o menos, siempre que pueda y sobre todo mantenerlo, ¿no? Y si es pues, todos los días de la semana, tanto mejor. Pero nada especial, o sea, que es andar. Luego, bueno, pues se pueden echar mano de algún dispositivo que se pueda ayudarles, pero desde luego, sencillamente con andar de forma mantenida y desde luego continuada y, bueno, pues haciendo ese esfuerzo, ¿no? Por, entre comillas, ¿no? Durante todos los días de la semana, pues tanto mejor. Lo más importante de todo es eso, ¿no? Es que hagan toda la actividad física que puedan y que sepan, yo creo que en eso vosotros también tenéis mucho que decir y que hacer para ayudarnos, que mantengan esa actividad, porque desde luego el mantenimiento de la actividad física ha demostrado clarísimamente mejorar el pronóstico de la enfermedad. Y el paciente que deja de hacerlo es un paciente que se muere. O sea que es muy importante mantener esto. Y otro aspecto es algo que específicamente dice también todo el documento internacional de manejo del paciente con EPOC, y es la importancia del dispositivo de energía, ¿no? Y en muchas ocasiones a nosotros se nos pasa. Se nos pasa hacerlo en la consulta y bueno, pues a veces el paciente en meses no viene y va introduciendo errores en la técnica de inhalación. Y sabemos que la técnica de inhalación es fundamental para conseguir la eficacia que pretendemos, ¿no? Dice explícitamente Gold que nunca será suficiente remarcar la importancia de que el paciente realice bien la técnica de inhalación, ¿no? El dispositivo debe individualizarse. Si vemos que el paciente, por lo que sea, no se maneja bien con ese dispositivo, pues bueno, teniendo en cuenta sus preferencias, habrá que cambiar, ¿no? Siempre instrucciones adecuadas, incluso, bueno, no solamente cuando se prescribe, sino en cada visita que se realice, que puede ser a nivel del centro de salud o a nivel de la farmacia. Y que desde luego, lógicamente, tiene que utilizar la medicación, por supuesto. Y sobre todo que la técnica de inhalación siempre bueno, vigilarse y controlarse para valorar que a lo mejor ese paciente pues, que no se controla con un tratamiento adecuado, pues igual también del dispositivo, mejorando la técnica de inhalación, pues se consiga alcanzar con propio tratamiento. Bueno, pues lo que comentaba, y es esto que es un debate que ha partido últimamente, ¿no? Y bueno, pues dejar muy claro, ¿no? Hasta qué punto los medicamentos o los dispositivos de inhalación influyen, ¿no? En la contaminación ambiental, que como bien sabemos, además es muy nociva, especialmente para patologías o para pacientes con enfermedades respiratorias, ¿no? Y por ende, además, la contaminación atmosférica, ya no solamente en los pacientes con enfermedades respiratorias, pues un gran número ¿no? Por eso este debate está encima de la mesa y yo creo que los pacientes tienen que tener muy claro cuál es su papel y qué es lo que pueden hacer por eso, ¿no? Bueno, efectivamente ya bueno, pues, los dispositivos de inhalación actuales han cambiado desde hace unos años, son mucho menos contaminantes, pero desde luego
estos gases de efecto invernadero no solamente están en los aerosoles, sino están en nuestra vida, o sea, y en muchas cosas que, bueno, pues que a veces ni pensamos, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría dejar claro es que estos gases solo representan el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Es decir, que la contribución de los, en este caso, los dispositivos de inhalación, el cartucho precipitado, los típicos MDI o bueno, los que muchos pacientes tienen, no los de polvo seco, contribuyen muy poquito al calentamiento global, ¿no? Y bueno, pues que efectivamente se sigue trabajando de forma muy importante en nuevos productos o nuevos propelentes que desde luego disminuyen el efecto a nivel de la huella de carbono de forma, vamos, completamente, bueno, de forma drástica, ¿no? Frente a los inhaladores de cartucho presurizado antiguos, hasta el punto de ser muy similares al efecto que tendrían los de polvo seco, que no llevan polvo. Y en cualquier caso, yo creo que lo que es más importante es esto, ¿no? Es una decisión consensuada entre médico y paciente y que no todos los pacientes pueden utilizar un dispositivo de polvo seco. Es decir, que el profesional sanitario, con ayuda del farmacéutico y que luego, por supuesto, hablando siempre con el paciente, elegirán el mejor dispositivo de innovación posible. Y a este comentario me gustaría pues decir, poner aquí en claro lo que comenta, lo que ha publicado hace nada, además, con este verano, la Agencia Española del Medicamento en ese sentido, y es que, bueno, pues efectivamente se están investigando nuevos propelentes mucho menos contaminantes, ya está puesto también en la guía de recomendación, en este caso en la GEMA, porque efectivamente en muchos casos cuando se empieza o se hace una prescripción nueva, si es posible, el paciente, pues lógicamente se le puede prescribir un nuevo dispositivo en polvo seco, no en cartucho presurizado, y desde luego que el que ya tiene un cartucho presurizado está bien controlado, o sea, por motivos que no son puramente clínicos, los pacientes pues deberían continuar con su dispositivo porque, bueno, pues esto, como alguien ha podido ver, no supone un riesgo importante para el deterioro de la capa de ozono y sí podría ser un riesgo de deterioro de la enfermedad y del control de la enfermedad. Por eso hay que siempre hacerlo de forma individualizada, ¿no? Y también tiene una mención específica para los pacientes, ¿no? Debería hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Qué podría hacer el paciente? ¿Debería sentirme mal porque mi huella de carbono es significativa? Pues no, por supuesto. Porque el paciente debe tener muy claro que está utilizando la medicación porque es necesaria para controlar esa enfermedad y eso es lo más importante. Entonces, las cosas cambiarán no mucho tiempo, afortunadamente, y que desde luego, pues bueno, el objetivo definitivamente final es que el paciente esté bien controlado, que el paciente con EPOC, bueno, pues hagan un tratamiento y utilice un tratamiento adecuado para que consiga controlar su enfermedad y que en la medida de lo posible, bueno, pues este paciente pueda realizar una vida cercana o completamente normal, si fuese posible. Pues por mi parte nada más, muchas gracias en todos estos problemas con el sonido. Muchas gracias a ti, Jesús, porque nos has hecho un breve pero muy buen repaso, ¿no? a la enfermedad, al tema de los inhaladores, ¿no? Puesto que es la principal vía por la que se administran estos fármacos a los pacientes con EPOC, y además ya has ido lanzando alguna de las temáticas que seguro que ahora va a poder continuar Joel en cuanto a, por ejemplo, esa cesación tabáquica, ¿no? que has mencionado, o el refuerzo de esa información de uso de inhaladores. Por tanto, yo ya cedo la palabra a Joel, quien nos va a contar la parte del papel del farmacéutico comunitario en esta enfermedad. Gracias, Tamara. Comenzamos esta parte donde trataremos el manejo integral del paciente pues, con EPOC, en este caso desde la perspectiva pues, de la farmacia comunitaria y también de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales que podemos prestar desde ella, para asegurar así una salud integral y una buena calidad de vida al paciente que ya está diagnosticado con EPOC. Para empezar, vamos a hablar del papel del farmacéutico pues, comunitario en este manejo integral a través de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que en este caso están orientados pues, de dos tipos, los servicios de atención farmacéutica
que están orientados al proceso de uso pues, de los medicamentos y también a evaluar y mejorar los resultados de los medicamentos en la salud. Por otra parte, pues también tenemos los servicios relacionados con la salud comunitaria, que están pues, centrados en la prevención de la enfermedad y en la mejora de la salud de la población. Por tanto, dentro de lo que viene siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podemos destacar la dispensación de medicamentos para la EPOC, cuando un paciente viene directamente pues, del médico a que le dispensemos esos medicamentos, tanto inhaladores como orales, y en este momento de la dispensación haremos tanto una prevención de la falta de adherencia como asegurarnos que el paciente va a hacer un uso correcto de la medicación, un correcto proceso de uso de la medicación. Esta prevención de la falta de adherencia es muy importante porque la adherencia terapéutica, en el caso pues, de la POC, alcanza pues, niveles bastante altos, como comentaremos pues, después, y desde la farmacia también ofrecemos el servicio de adherencia terapéutica. Es importante pues también, tanto para pacientes que aún no tienen EPOC como pacientes con EPOC, la dieta y el ejercicio. Por eso desde la farmacia podemos hacer un asesoramiento nutricional y una educación sanitaria. Eso también pues, se pueden acompañar de medidas de parámetros clínicos. Otra parte, como ha indicado el doctor pues, Molina, es el servicio de cesación tabáquica en la farmacia, que como sabéis es el primer factor de riesgo dentro de la EPOC, es el tabaquismo. Y ya por último, destacar que desde la farmacia hacemos una labor muy importante en la detección pues, de signos de alarma y criterios de derivación para llevar al médico de atención pues, primaria o cuando lo requiera a las urgencias hospitalarias. Vamos a empezar primero comenzando, como ya han reseñado tanto Tamara como el doctor pues, Molina, hablando de la prevalencia, que es cercana al 10%. Es más prevalente en fumadores y en fumadores y es la cuarta causa de muerte en España. Actualmente en España, pues según el estudio EPISCAN 2, más del 80% de los pacientes están sin diagnosticar en nuestro país. Esto muchas veces es debido a que hay una falta de conocimiento de medidas higiénico-dietéticas, es decir, que no se conocen los factores pues, de riesgo por parte de los pacientes. Por lo tanto, desde la farmacia es muy importante hacer una prevención primaria para evitar la enfermedad. Y ya en los pacientes que ya están diagnosticados pues, de la enfermedad, más del 50% pues, de los pacientes no son adherentes al tratamiento, por lo que desde la farmacia hacemos una labor muy importante en esa adherencia al tratamiento. ¿Qué factores pues, de riesgo destacan en la POC, como ya se ha comentado? Pues el tabaquismo, que se asocia desde los años 50, la contaminación atmosférica con compuestos orgánicos e inorgánicos, factores pues, genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina, la exposición laboral en determinados pues, ambientes laborales y el antecedente de infecciones como puede ser la tuberculosis, que a pesar de no haber otros factores pues, de riesgo, si existe este antecedente pues, de infección, puede llegar a aumentar bastante la prevalencia. Ahora, como comentó el doctor pues, Molina, desde la farmacia se ofrece el servicio profesional farmacéutico asistencial de cesación pues, tabáquica en farmacia comunitaria, ya que es el principal pues, factor de riesgo en la EPOC y, por tanto, es útil tanto una prevención pues, primaria como secundaria en aquellos pacientes ya diagnosticados, es decir, para evitar que haya un mal pronóstico a futuro de esta enfermedad. Desde la farmacia pues, comunitaria pues, lo prestamos tras la petición pues, del paciente haciendo una visita inicial, donde a través de una entrevista observaremos los niveles de dependencia porque tiene ese paciente a el tabaco y fijaremos objetivos y estrategias para poder que ese paciente haga unos cambios en los hábitos. Y ya más tarde realizaremos un seguimiento en la farmacia para poder ver cómo va esto. Es muy importante pues también que los farmacéuticos estén muy formados en habilidades pues comunicativas porque para dejar pues de fumar es algo bastante complicado, por lo que las habilidades pues comunicativas nos pueden ayudar en esto de manera importante. A modo de ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona hizo un programa de cesación pues tabáquica y aquí tenemos el cartel pues de cómo lo anunció, por así decirlo, para las farmacias. Esto actualmente se hace entre los colegios farmacéuticos este servicio, por lo que ya está bastante generalizado dentro de la farmacia de nuestro país. Sobre el manejo farmacológico de la EPOC, para no repetirme otra vez con lo que ha dicho el doctor pues, Molina, aquí simplemente dar pues, la importancia a que el tratamiento farmacológico inhalado pues, se divide entre pacientes de riesgo bajo y los pacientes de riesgo alto. Y aquí simplemente indicar que lo más importante con respecto al tratamiento es que los agonizadores eosinofílicos sí que estarían indicados los corticoides inhalados, a diferencia de los no agudizadores o los pacientes de riesgo bajo.
En los casos de los agudizadores no eosinofílicos, en algunas ocasiones sí que estarían indicados. Y es el tratamiento más mayoritario, pero aparte de estos broncodilatadores, también se utilizan corticoides orales y los generados, como os comentado, los mucolíticos para disminuir la densidad del moco y en ocasiones todos estos principios activos se utilizan en forma de inhaladores con varios principios activos. Y por último, pues también destacar el uso de la antibioterapia, sobre todo en exacerbaciones con cambios en el esputo, o sea, en el color o en el volumen. Principalmente se utilizan la citromicina y la eritromicina, que son macrólidos. Y ahí entramos un poco dentro de lo que vienen siendo los SPFAs, que están más orientados en EPOC, y principalmente destacar que el papel del farmacéutico en la dispensación cambia, por así decirlo, entre si es la primera vez que el paciente acude a por un inhalador o a por un tratamiento oral, o si no es la primera vez. En el caso de que sea la primera vez, informaremos sobre el correcto proceso de uso del medicamento y la prevención de la falta de adherencia de ese medicamento. Y si no es la primera vez, nos centraremos en la percepción del paciente con respecto a la efectividad, pudiendo hacer preguntas como si ha notado mejoría, si ha notado más cansado, y también si lo está tomando de la forma correcta para ver si ese paciente puede tener una falta de adherencia. Ahora ya pasamos un poco a los medicamentos o farmacéuticas que se utilizan dentro de la POC y destacamos los broncodilatadores de corta duración, que nos hemos mencionado antes, y se utilizan los betados adrenérgicos de corta duración, que son los SABA, como salbutamol y terbutalina, y antimuscarínicos de corta duración, como bromuro de hipatropio. En este caso se utilizan simplemente para síntomas ocasionales y para la mejora de la tolerancia al esfuerzo. Y ya para tratar la EPOC como tal, se utilizan los broncodilatadores de larga duración para síntomas persistentes. Pues destacan los betados adrenérgicos de larga duración, como salmeterol y indacaterol, y los antimuscarínicos de larga duración, como aclidinio y tiotropio, que son los LAMA. Principalmente se utilizan más los LAMA que los LABA. En una primera dispensación de estos medicamentos, al ser complejos, siempre tenemos que centrarnos en indicar el correcto proceso de uso a los pacientes, ya que estos inhaladores, en función del tipo de inhalador que sea, se utilizan de una forma u otra, aunque todos tienen unos principios generales. Primero tenemos los inhaladores de cartucho presurizado, porque son los convencionales, que son fármacos disueltos en un gas. Los siguientes más utilizados pues, también pueden ser los inhaladores de nivel afina, y los sistemas de multidosis o predosificadores, y a modo de ejemplo pues tenemos Acuhaler y Ellipta. Y en esto nos centraremos en lo que hemos comentado de distribuir al paciente en el uso del inhalador. Para ello nos podemos ayudar de los placebos que nos pueden dar las casas farmacéuticas para indicar al paciente cómo lo tiene que utilizar y también ver cómo él lo utilizaría, ya que viéndolo podemos ver si comete algún error en la utilización de este medicamento. Comentar también que hay estudios de que a los 10 días de dispensar un inhalador, ya el paciente puede haber cometido hasta 3 errores en la utilización de ese inhalador, por lo que esto es muy esencial, instruir al paciente en el uso de inhalador para evitar esos problemas. Otra cosa importante es que se utilizan cámaras de inhalación en determinados casos, como puede ser una falta de coordinación entre pulsación e inhalación, y estos cámaras de inhalación se utilizan en los inhaladores de cartucho presurizado. No, normalmente con 4 o 6 respiraciones que se utilicen, ya la mayoría del fármaco pasaría de la cámara de inhalación a los pulmones. Y también debido a esto y al llegar mejor la cantidad de fármaco a los pulmones, pues se observa una disminución de los efectos adversos locales de los inhaladores. En una dispensación de continuación, es decir, cuando el paciente ya viene a la farmacia a por ese inhalador, pues ya por segunda vez, el farmacéutico pues, se centrará en la prevención de en la percepción de efectividad y seguridad pues, que tiene ese paciente con respecto a la medicación, con preguntas como si le va bien, y luego también nos podemos pues, centrar en ver lo adherente que es ese paciente, haciéndole preguntas como si toma correctamente la medicación. En caso de que no, le podemos instruir otra vez en la técnica de inhalación, que como ya hemos comentado antes, siempre es necesario, y derivar al servicio profesional farmacéutico asistencial de adherencia terapéutica. Una parte también importante es que desde la farmacia siempre intentamos comprobar la prescripción y si ha habido pues, posibles cambios desde el médico en la prescripción.
y nuevamente realizamos pues, la pregunta de si le ha cambiado algo el médico. Y también destacar que más de la mitad de los pacientes no siempre desecha, por así decirlo, los inhaladores en el punto SIGRE. Y como ha comentado el doctor pues, Molina, hay algunas que son bastante contaminantes y siempre tenemos que recordar a los pacientes que tienen que desechar en el punto SIGRE para que no haya ningún problema con esos medicamentos ya utilizados. Ahora pasamos un poquito a comentar problemas relacionados con el medicamento. Imaginaos, por ejemplo, un paciente que nos viene a la farmacia y normalmente ya mucho tiempo que hemos visto a través del registro de dispensaciones que viene a salbutamol, es decir, a por un broncodilatador de corta duración que se utilizaba para los síntomas asociados a un momento determinado y no de larga duración. Por lo tanto, en estos casos, en los que el paciente solicita repetidamente un tratamiento con broncodilatadores de corta duración, habría que evaluar la percepción de efectividad y seguridad para ver si es debido a que ese paciente no está controlado y tiene una exacerbación de la EPOC. En estos casos, siempre que presente una exacerbación, tendremos que derivar al médico de atención primaria o a las urgencias hospitalarias. Ahora pasamos a hablar de los corticoides y primero hablamos de los corticoides inhalados que están también dentro de esos inhaladores que utilizan en la triple terapia y destacan la budesonida y la fluticasona. Estas combinaciones suelen ser corticoide inhalado con un beta adrenérgico después de la ovulación o la terapia triple inhalada donde combina los tres tipos de fármacos. En el caso de los corticoides por vía oral se utilizan sobre todo en las exacerbaciones y momentos determinados de la enfermedad. Se utilizan sobre todo prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona y deflazacor, aunque no son los únicos y aparte de que algunos no tengan esa indicación en ficha técnica, pues también se suelen utilizar otros. Entre estos medicamentos, muchas veces con los corticoides, tenemos pacientes que tienen bastante miedo a utilizar los corticoides. En estos casos, los pacientes nos pueden hacer preguntas como ¿qué efectos adversos puedo tener por utilizar este inhalador? En este caso, siempre tenemos que indicar al paciente que la vía inhalatoria produce muchos menos efectos adversos que la vía oral en el caso de los corticoides, por lo que esos efectos a nivel sistémico no se producirán en tanta cantidad. Estos efectos a nivel local, que sí que se producirían con los corticoides, pues serían la disfonía y la candidiasis que comentaremos a continuación. En el caso de los sistémicos, se suelen producir osteopenia, aumento de peso, cataratas y inmunosupresión. Pero como hemos comentado, en los inhaladores, los sistémicos no suelen ocurrir de una manera tan importante, sino que nos tenemos que centrar en los locales como la disfonía y la candidiasis, que con el correcto proceso de uso disminuirían su aparición. Este es el caso, por ejemplo, de un paciente que venga con EPOC a la farmacia y nos indica también que tiene hongos en la boca. En este caso, tendremos que indagar sobre la correcta utilización de los inhaladores y aportarle la información necesaria, ya que esos hongos en la boca se podrían producir debido a que el paciente no se juega la boca al utilizar esos inhaladores, por lo que siempre tendremos que indicar al paciente que cuando utilice el inhalador, sobre todo con corticoides, se enjuague la boca con agua para evitar esas candidiasis. Ahora pasamos al grupo de los mucolíticos, donde tenemos principalmente dos principios activos, porque son la acetylcisteína y la carbocisteína, y se utilizan para disminuir la viscosidad del moco y poder expulsar mucho mejor el esputo. En este caso, a dosis altas se consideran antioxidantes y pueden disminuir las agudizaciones de la EPOC. Y también destacar de que estos siempre mucolíticos se utilizan con prescripción médica, ya que el moco puede producir problemas en pacientes con EPOC. Siempre veréis que en la ficha técnica de los mucolíticos aparecerá que mucha advertencia, mucha precaución con los pacientes con insuficiencia respiratoria, por lo que siempre tienen que ser recetados por el médico para que no haya ningún problema. Otro medicamento bastante utilizado, otro principio activo muy utilizado en la terapéutica de la EPOC es la tofilina, que suele estar presente en las formas farmacéuticas de jarabe o cápsulas, y su norma de correcta administración son que se recomienda distanciar la dosis entre 6 y 8 horas y media hora antes de las comidas con un vaso de agua. En el caso de que haya hiperacidez gástrica, se puede administrar junto a las comidas. Es importante destacar que la tofilina es un medicamento de estrecho margen terapéutico, por lo que se puede producir una intoxicación que se podría ver con efectos tóxicos como convulsiones, reducción repentina de la presión arterial y arritmias ventriculares.
También hay que tener en cuenta de que al ser un medicamento de este margen terapéutico y de que interacciona bastante con otros medicamentos, precaución cuando se tomen inductores o inhibidores enzimáticos, y también aparte con café, té o cacao. En el caso de que la paciente esté embarazada, siempre había que consultar con el médico, aunque sea compatible con la lactancia, para seguir el consejo médico y que no haya ningún problema. Y ya pasando ya del servicio de dispensación, por así decirlo, vamos a hablar de los signos de alarma y criterios de derivación al médico. Desde la farmacia hacemos una labor muy importante en cribar, por así decirlo, al paciente y ver cuándo hay un problema. Por lo tanto, siempre de la farmacia, cuando venga un paciente que ha solicitado un remedio pues, para la tos, la fatiga o la mucosidad en varias ocasiones, habría que revisar si ese paciente cumple los criterios de derivación para derivar al médico, pues debido a que esa tos tan crónica puede ser producida por la EPOC, por lo que el servicio de indicación farmacéutica podemos llegar al médico de atención primaria para que valore esto. También, aparte de este criterio de derivación que hemos comentado, en pacientes no diagnosticados, destacar pues la tos de más de 3 semanas de duración, el típico gallo, o que está acompañada pues, de fiebre con una duración pues, superior a 2 o 3 días. En los pacientes diagnosticados pues, ya con EPOC, en caso de que pueda tener una exacerbación, podríamos ver síntomas como esputos purulentos, fiebre y aumento de la disnea y de las exacerbaciones. Otro servicio que ofrecemos dentro de la farmacia comunitaria, aparte de la cesación y la dispensación, es el servicio de adherencia terapéutica en EPOC. ¿A qué pacientes se le puede ofrecer el servicio de adherencia terapéutica? Pues sobre todo a pacientes con EPOC mal controlada y exacerbaciones, pacientes con dificultad en el uso de los inhaladores, y que tengan miedos o reticencias. En este caso, el paciente, pues solicitando el servicio de adherencia terapéutica a través de diferentes métodos, pues veremos si el paciente es adherente o no. Esta falta de adherencia se puede ver a diferentes factores como tener otras enfermedades, falta de conocimiento sobre la enfermedad o sobre la medicación, así como factores psicológicos, como hemos comentado, de la falta de motivación o una mala relación entre el médico y el paciente. Para evaluar esa falta de adherencia se pueden utilizar diferentes tests, como puede ser, por ejemplo, el test de Morisky-Green, el test de Gens-Saquet y el test de batalla. Y también el que vamos a comentar ahora pues va a ser el test de adhesión a los inhaladores. Todo esto nos servirá para evaluar las diferentes barreras prácticas o percepción que tiene el paciente, para ya luego establecer unas estrategias para que el paciente consiga ser adherente al tratamiento. Aquí tenemos el test de adhesión a los inhaladores, que hay de dos tipos, el TAI 10 y el TAI 12, con 10 y 12 preguntas respectivamente. En el primero, sobre todo, mediríamos el nivel de adhesión pues, que tiene el paciente a ese inhalador, y con el TAI 12, aparte de eso, podríamos ver el nivel de cumplimiento pues, que tiene el paciente. El nivel de adhesión pues, se divide en una buena adhesión, intermedia o mala, y nivel de incumplimiento en errático, deliberado o inconsciente. También dentro del servicio de adherencia terapéutica podemos comprobar junto al paciente del correcto proceso de uso que hace del inhalador, acompañándonos de un checklist y viendo que completa todas las diferentes partes de que utiliza bien el inhalador. Y ya hecho esta parte, por así decirlo, evaluaríamos las barreras que tiene el paciente para utilizar esa medicación, y ya pasaríamos a establecer unas estrategias para mejorar la adherencia del paciente al tratamiento y a los inhaladores. En este caso de los inhaladores nos podemos ayudar de técnicas como folletos informativos sobre la enfermedad, consulta de vídeos sobre el manejo de los inhaladores y el uso de apps con sistemas recordatorios para que le indique al paciente cuándo tomarlo. Siempre es muy recomendable que le enseñemos vídeos al paciente, ya que en casa, cuando está con el farmacéutico pues delante, pueda ver cómo se utiliza este medicamento. Como hemos comentado también, la educación sanitaria es muy importante dentro de la prevención secundaria de la POC, y siempre es recomendable avisar al paciente de que haga ejercicio, siempre adaptado a su situación física, y de 30 minutos al menos 5 días a la semana, alternando sesiones de ejercicio aeróbico de resistencia y ejercicios para entrenamiento de músculos respiratorios. Con respecto a la alimentación, pues sobre todo habría que evitar los alimentos pues, que produzcan unas digestiones pesadas y exceso de hidratos de carbono. Y también alimentos que sean pues, muy fríos o muy calientes, ya que pueden generar una tos por irritación.
Y ya para finalizar, pues decir que el correcto proceso de uso de los inhaladores, incluyendo también su mantenimiento, como puede ser que se limpien los diferentes inhaladores y conservarlos de una forma adecuada, ayudan a que ese paciente utilice bien el tratamiento y que esos medicamentos estén en la forma adecuada y no hagan ningún problema. Y también pues, la adherencia al tratamiento es primordial en el tratamiento del APOC. El farmacéutico comunitario tiene un papel esencial en la prevención primaria y secundaria del APOC. Muy bien, muchas gracias, Joel, por hacernos un recorrido por todo aquello que podemos hacer desde las farmacias comunitarias por los pacientes con EPOC, sobre todo reforzando la parte que ya nos había adelantado antes Jesús, pues toda esa intervención que podemos hacer en cuanto a la cesación tabáquica, la importante labor que tenemos que hacer en reforzar los mensajes en cuanto a cómo deben utilizar los tratamientos, ya que todos sabemos, ¿no?, que los inhaladores pues son medicamentos que son de difícil manejo, ¿no?, como se suele decir, y por tanto pues hay que reforzar, y no está de más nunca que reforcemos entre todos, médicos, farmacéuticos, todas las veces que sean necesarios, e instruyamos al paciente en ese manejo, porque como ya hemos visto, pues al final el medicamento que no se usa o no se usa correctamente, pues al final no va a controlar la enfermedad, que es lo que al final buscamos entre todos. Y ahora ya sí que para dar paso a la visión y a la voz del paciente, Nicole, te damos a ti la palabra para que abordes desde la visión de los pacientes con EPOC. Pues muchas gracias a todos, más que nada a lo que es el Consejo General de Colegios Farmacéuticos por invitarnos. También enhorabuena por esa iniciativa, la Escuela con Pacientes, que consideramos que es súper importante que realmente los pacientes tengan voz y que nosotros podemos aportar realmente nuestra visión, porque solo en equipo, conjuntamente, podemos avanzar. Bueno, Jesús y Joel ya han dicho prácticamente todo con respecto a lo que son los datos científicos, por eso tampoco no me voy a entretener demasiado con estas cuestiones, simplemente recalcar algunos datos que me parecen relevantes y creo que os tienen que interesar también. Y por cierto, agradezco muchísimo esta alta afluencia, estoy viendo que hay casi 400 farmacéuticos que nos están escuchando, aparte de lo que es parte también de la comunidad respiratoria, así que muchísimas gracias y bueno, que encantada de poder transmitir un poco nuestra visión por parte de la Asociación de Pacientes con EPOC, APEPOC. Antes Jesús y Joel también hacían referencia a lo que se llama la prevalencia de la EPOC. Recordaros simplemente que el estudio EPISCAN 1, que se hizo en el 2007, me parece que fue, hablaba de una cifra de 10,2% de prevalencia. Ahora, en el EPISCAN 2, que fue publicado a finales de 2018, principio de 2019, ya estaba hablando de 11,8%. Es decir, que en otros países europeos, os lo digo porque nosotros también trabajamos con otras comunidades de EPOC de otros países, no solamente España, sino con otros países también. España es el único país europeo donde realmente haya incrementado la prevalencia y eso es muy, muy preocupante. Y teniendo en cuenta que este estudio EPISCAN 2 se hizo con pacientes que tenían 40 años, cuando ya sabemos que el perfil de nuestros pacientes ha cambiado mucho. Es decir, que ya el perfil es cada vez más joven. Antes lo comentaba, me parece que Jesús también, que ya se está planteando el perfil del paciente a partir de 35 años. Nosotros en nuestra asociación tenemos algunos coordinadores, incluso que son más jóvenes de 35 años y que ya tienen EPOC, y yo creo que esto es bastante relevante. Un tema también, si me permitís, y creo que es importante también, este estudio, el EPISCAN 2, también resaltó la importancia del incremento de la mujer. En los últimos 10 años, la mujer EPOC ha incrementado en un 70%, no 17, 70%, y esto es muy relevante. Eso, en parte, lógicamente, porque la mujer se ha incorporado lo que es el tema del tabaquismo, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con el infradiagnóstico.
El infradiagnóstico también, simplemente para resaltaros este tema, el infradiagnóstico actualmente en España se sitúa en un 70 y 74,7%. Eso es escandaloso, realmente escandaloso. Es que estamos hablando de 1 de cada 4 personas mayores de 40 años que solo está diagnosticado con la EPOC y los demás 3 no lo están. ¿Por qué? Bueno, eso es difícil, bueno, no es tan difícil porque tiene que ver mucho con las espirometrías y bueno, ahora con la pandemia, pero no estamos hablando de un dato de pandemia, estamos hablando de un dato que se publicó antes de la pandemia y que se recopiló durante 10 años. Así que necesitamos vuestra labor, necesitamos vuestra fuerza, vuestra colaboración para realmente empezar a trabajar con el paciente de EPOC, teniendo en cuenta que el paciente EPOC es un problema incluso para lo que es la sanidad pública, porque hay que tener en cuenta los pacientes que están diagnosticados suelen tener ya un grado severo, como un mínimo grado 2, pero muchos de ellos tienen grado 3. Eso implica que tienen entre 1 y 2 exageraciones al año, hospitalizaciones, que lógicamente también es un coste económico bastante importante. Por eso, el tema de la farmacia, vosotros sois nuestro gran aliado del paciente con EPOC. Sin vosotros, nosotros no podemos avanzar, lógicamente, conjuntamente con la atención primaria, eso está claro. Aquí os he puesto una foto porque sé que ya incluso antes de la pandemia muchos de vosotros estáis haciendo una labor encomiable con nuestros pacientes, tanto de EPOC como asma y también otras enfermedades respiratorias. Aquí tenéis el ejemplo de María Jesús. María Jesús es propietaria de una farmacia en Galicia, en Villa García, para ser más concreto, y con mucha frecuencia da una serie de jornadas para lo que son sus propios pacientes, explicándoles de qué consiste el asma, de qué consiste la EPOC, qué es lo que hay que hacer, le da una serie de consejos y tiene varios casos de éxito, incluso al respecto, que me parece más que interesante para que trabajemos juntos. Para prepararme para esta charla he hecho una pequeña encuesta con nuestros pacientes, sobre todo con lo que son nuestros coordinadores, porque tenemos coordinadores, pacientes y familiares en cada comunidad autónoma, y les pregunté realmente cómo veían ellos la farmacia. Y os he cogido aquí algunos quotes simplemente para ver cómo os están viendo realmente lo que son los pacientes. Fernando, por ejemplo, dice que gracias a su farmacéutico ha dejado de fumar. Importantísimo. No es la unidad de tabaquismo que le ha ayudado a fumar, no es ni siquiera médico de atención primaria que le ha ayudado a fumar. Y desde luego no quiero con esto quitar la importantísima labor de la atención primaria, todo lo contrario. Jesús lo sabe, soy grandísima defensora de atención primaria y ya hemos visto también lo que pasa en Madrid y tenemos que buscar una solución conjunta a esta problemática que tenemos actualmente. María, otra de nuestros pacientes, es coordinadora en Madrid, en este caso, paciente de EPOC, grado 3, con oxígeno, dice que su farmacéutica le conoce perfectamente y le da muchísimos consejos de nutrición. Acordaros que nuestros pacientes tienen muchos problemas nutricionales, tanto de malnutrición como de desnutrición, tanto de obesidad como también de falta de nutrición. Entonces, allí vosotros también tenéis un papel importantísimo, todo lo que tenga que ver con lo que son los hábitos saludables. Maribel, que es una familiar en este caso de un paciente EPOC, dice que su marido no entiende prácticamente nunca lo que le comenta el médico y bueno, esto sabemos que algunos médicos desgraciadamente utilizan unos términos técnicos que no siempre están entendidos por parte de lo que es el médico y gracias a la farmacia realmente se están aclarando muchas dudas que tenemos. Al respecto os quería transmitir un dato que leí el otro día, un estudio que se llevó a cabo en Inglaterra, en UK, que dijo que solamente el 9% de la población es capaz de entender el prospecto de un medicamento. El 9%.
Esto es increíble. Es decir, que aquí cuando hablamos de compartir decisiones, cuando hablamos de empoderamiento del paciente, primero tenemos que hablar de alfabetización de la salud. Es decir, que tenemos que explicarle muy bien al paciente realmente de qué consisten una serie de términos y para que él lo entienda y que luego realmente le podemos empoderar y a posteriori tomar una decisión conjunta. María Luisa nos comenta que le acaban de diagnosticar con EPOC gracias a la farmacéutica. La farmacéutica realmente le ayudó a insistir a que fuese al médico de atención primaria porque no era normal la disnea que tenía, no era normal que estaba respirando como estaba respirando y que por favor que fuese ya al médico de atención primaria para realmente ver lo que estaba pasando. Fijaros realmente lo importante que es vuestra labor en todos los sentidos y creo que vosotros lo sabéis, pero para que os quedan más visibles, es decir, que os quería compartir con vosotros un estudio que hicimos por parte de nuestra asociación, conjuntamente con la Sociedad Científica de Neumomadrid. Neumomadrid, sabéis que es la Sociedad Científica de Pulmonología y Cirugía Torácica de la Comunidad de Madrid, y quisimos hacer un estudio para analizar el impacto que ha tenido la pandemia dentro de lo que es el paciente con EPOC en cuanto a su estado de salud y en cuanto a asistencia sanitaria. En este estudio, que se llevó a cabo el año pasado durante varios meses y que fue a través de encuestas, este estudio fue abierto no solamente a lo que son nuestros propios pacientes y familiares, no solamente lo que es en sí la propia comunidad respiratoria, sino también a los médicos de atención primaria y lo que son los médicos especialistas. Como veis que, bueno, aquí tenéis un poco los datos genéricos, la edad media de los pacientes que habían, me voy a centrar un poco más en lo que son los pacientes, no tanto en la respuesta de los médicos y de los especialistas, pero sí que os animo, por favor, a echar un vistazo a la página web de Neumomadrid y a la página web nuestra, que es www.appoc.es, y veréis el estudio completo. Yo creo que es bastante relevante y muy interesante con respecto a lo que es la importancia de la farmacia en los farmacéuticos. Pues simplemente desde un punto de vista genérico, comentaros, bueno, la edad media de los pacientes que habían contestado. Eso no quiere decir que realmente sea el reflejo de lo que es el paciente EPOC que tenemos actualmente. Como os dije antes, que el perfil está cambiando, pero los que habían contestado a esta encuesta, una N bastante relevante, así que al final tuvimos más de 500 personas que habían contestado, pues la edad media estaba en un 62,6 años, y había un 55,4% varones. ¿Por qué lo resalto? Lo resalto porque antiguamente siempre relacionamos la EPOC con una persona varón y con un fumador empedernido. Eso, como os dije antes, ha cambiado. Este perfil ya no es el perfil de nuestro paciente con EPOC. Les habíamos preguntado con respecto a cómo había empeorado la enfermedad por la situación de la COVID, y también les habíamos preguntado cómo había afectado con respecto a lo que es el acceso hacia lo que es la asistencia sanitaria. Desde luego, con respecto a lo que es la asistencia sanitaria, lo que son sus respectivos médicos, ya sean atención primaria o especialistas, tuvimos un 81% de pacientes que han dicho que han tenido dificultad a lo largo de toda la pandemia para realmente ir a su centro médico. Las líneas de teléfono estaban saturadas, no recibían ningún tipo de citas, el médico no le llamaba. Bueno, ya sabéis realmente todo lo que había pasado. Entonces, en esta situación que para nuestros pacientes ha supuesto realmente un empeoramiento en lo que es el estado de salud, aquí tenéis algunos datos al respecto, es decir, que la pandemia le ha provocado un aislamiento social, se han sentido mucho más deprimidos que antes, teniendo en cuenta que ya por sí nuestros pacientes
tienen una predisposición a tener una depresión, una ansiedad superior al 40%. Por cierto, eso nos comentaba antes, simplemente recalcarlo también, es decir, que el estudio EPISCAN 1 y el estudio EPISCAN 2 también hace una referencia a lo que se llama las comorbilidades, es decir, que nuestros pacientes de EPOC tienen hoy en día, según el último estudio que se ha hecho más de 10 años a posteriori, más comorbilidades que en el estudio que se hizo en el 2017. Todo esto evidenciado por el índice de Charlson, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la farmacia? Pues también le preguntamos a nuestros pacientes, también a los médicos, a nuestros pacientes, con respecto a lo que es el apoyo de la farmacia durante la pandemia. Es decir, que la pregunta concreta era, ¿considera que la farmacia actualmente es un lugar de apoyo para ayudarle con su tratamiento y resolver dudas? Y fijaros realmente el gran porcentaje, por parte, aquí lo veis a la derecha, el gran porcentaje de nuestros pacientes que han contestado que efectivamente, que él ha sido un puntal, habéis sido un puntal impresionantemente importante para todos nuestros pacientes y familiares durante la pandemia. No solo durante la pandemia, siempre lo sois, pero especialmente durante la pandemia. Tal cual, también lo dicen los médicos. Fijaros, los propios médicos también reconocen la importante labor que vosotros estáis dando a toda la comunidad de pacientes y familiares. Bien, no os quiero entretener demasiado porque ya nos queda poco tiempo. Simplemente daros una visión un poco más holística de la EPOC, que de alguna forma ya se había comentado anteriormente por parte de Joel, sobre todo. Simplemente recordaros, bueno, esto es el manifiesto del paciente con EPOC, un charter que fue publicado por la Comunidad Respiratoria Internacional, donde nosotros por APEPOC también con todos nuestros pacientes participamos, está publicado, donde dice que efectivamente nos merecemos un diagnóstico y una evaluación oportuna de la EPOC. Nos merecemos que se entienda realmente de qué va la EPOC y cómo puede progresar la enfermedad, teniendo en cuenta que ya lo sabéis, que la EPOC es la cuarta causa de muerte en España, la tercera a nivel mundial. Cada 20 minutos en España se muere una persona de EPOC. Hemos tenido un cuarto de las personas que fallecieron de la COVID que han tenido EPOC. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? 7 veces más posibilidades de ingresar a la UCI que cualquier otro paciente con alguna otra patología. Realmente muy preocupante. Abajo tenéis la referencia si la queréis ver. Las necesidades sentidas, la calidad de vida en EPOC, que es un poco lo único lo que pueden tener nuestros pacientes, porque sabéis que esta enfermedad es progresiva, no es curable, pero sí podemos garantizar una cierta calidad de vida para nuestros pacientes. Entonces, aquí los he recogido algunos aspectos que estamos planteando actualmente también nuevamente con la Plataforma Internacional de Pacientes Respiratorios. Por supuesto, diagnóstico preciso, educación del paciente, el cuidador. Por eso digo, enhorabuena por esa escuela con pacientes que habéis puesto en marcha. Súper importante. Acordaros lo que os comenté antes, así que todo empieza por la alfabetización de la salud, no por el empoderamiento. El empoderamiento ya la segunda fase, ¿no? Y luego ya más adelante podremos ir a una decisión compartida, pero de momento todavía estamos en estas cuestiones. Lo que os he enseñado anteriormente, os dije que es un trabajo conjunto que hicimos con la Plataforma Internacional de Pacientes Respiratorios. Y lo que hicimos, y yo creo que os invito también a echarle un vistazo, no lo he incluido aquí en la presentación porque si no nos lleva demasiado lejos, pero en nuestra página web lo podéis ver en la parte de arriba de proyectos. Nosotros hicimos, y esto va un poco en línea a lo que os comentaba antes, de alfabetización de la salud y de empoderamiento del paciente. Nosotros cogimos la guía GOLD, sabéis que la guía GOLD es la guideline internacional que de alguna forma recoge todas las recomendaciones para lo que es el tema relacionado con la EPOC y hemos traducido, entre comillas, toda esta guideline en un mensaje patient-friendly.
¿vale? Es decir, que lo pueda entender cualquier persona que no tenga una formación específica, ya sea de farmacia o de médico, sino que una persona normal, entre comillas, sin ningún tipo de conocimientos sanitarios que pueda entenderlo. Entonces, os invito, por favor, a echarle un vistazo. Esto fue una primera fase. La segunda fase estamos ahora, lo que estamos ahora indagando o investigando, cuáles realmente son estos aspectos de calidad de vida que quieren nuestros pacientes y los familiares de pacientes, y qué podemos hacer para ayudarles para que tengan la mejor calidad de vida. Entonces, este estudio que acaba de terminarse fue un estudio que fue consensuado con el CIBERES también, os lo digo, con nuestros médicos de atención primaria y con nuestros neumólogos, pero por supuesto con nuestros pacientes expertos, con nuestros profesionales, con nuestros familiares. Y el consenso al cual hemos llegado es que al paciente realmente lo que le interesa para incrementar, para mejorar, para mantener una cierta calidad de vida a lo largo de todo su patient journey que va a tener durante estos años, le importa tener un control de lo que es su técnica inhaladora, le importa la terapia rehabilitadora, la fisioterapia respiratoria, le importa trabajar, cuidarse, autocuidarse, conocer estas cuestiones que os he comentado antes, que ya muchos de vosotros estáis transmitiendo a vuestros pacientes. Les importa poder controlar la agudización, la exacerbación, le importa el ambiente y la calidad de vida. Es un tema que nosotros estamos trabajando muchísimo también, porque hay que tener en cuenta que en parte este incremento de la prevalencia que os comentaba antes no es solo por el tabaquismo, sino porque la contaminación del aire también es cada vez peor. Eso hay muchísima evidencia científica al respecto. El impacto del tabaco, por supuesto, la EPOC y el género que os comentaba antes, la EPOC precoz, porque estamos viendo, y los nuevos estudios que se están publicando por parte de los científicos, es que ya la EPOC es algo que ya se empieza a desarrollar incluso en lo que es la infancia. Es decir, que la mujer, por ejemplo, que tiene un hijo prematuro, pues este niño prematuro ya tiene más posibilidades de desarrollar una EPOC que lo que es un niño normal, y una serie de otras cuestiones. Nutrición, que ya lo estáis dando también, y adherencia. Sí que vosotros estáis trabajando con la adherencia. Para nosotros es un tema muy serio y muy preocupante, porque la adherencia en nuestros pacientes es inferior al 50%. Y por esto la campaña que hemos lanzado ahora para el Día de la EPOC, que será el miércoles día 16, y espero que todos vosotros nos apoyáis, es precisamente en esta línea. Se dice compromiso EPOC, cumple y ganas. Si queréis, os comparto los carteles para que vosotros lo podéis poner en vuestras farmacias también. Bien, simplemente ya para terminar, y tampoco enrollaros mucho, que muchas gracias por escuchar. Ya estoy viendo que mucha gente se tiene que ir yendo, que simplemente hacer una pequeña reflexión que podemos hacer en conjunto con este triángulo: atención primaria, farmacéuticos y pacientes, por las sesiones cortas de aprendizaje e interacción a través de la escuela con pacientes, que ya estáis haciendo con todos estos temas que he comentado anteriormente. Puesta en escena de casos de éxito ante otros pacientes que os ha pasado a vosotros mismos. Conozco algunos, por parte de algunos farmacéuticos. Nos encantaría que vosotros lo incluso expusierais también a nuestros pacientes, y estudiar posibilidades quizás a desarrollar por hacer el CAT, la valoración de la disnea, el TAI, que ya comentó Joel antes, o quizás incluso llevar a cabo lo que es el test Fagerström. Y ya está. Muchas gracias. Me quito ya. Gracias por vuestra atención y espero estar en muchas de estas sesiones. Gracias, Nicole, por hacernos ese acercamiento a la visión del paciente tan necesario, y que muchas veces decimos, ¿no?, que para trabajar con el paciente tenemos que trabajar de vuestra mano, conocer vuestras necesidades, conocer vuestras inquietudes, toda la información que nos trasladáis, porque al final es fundamental. Nosotros, como profesionales sanitarios,
podemos pensar que la información que necesitáis o que la información que os damos tiene que ser de una manera, pero al final vosotros sois quienes nos tenéis que trasladar mejor el abordaje que tenemos que hacer de estas enfermedades y sobre todo en esa adherencia que además tú has recalcado muchísimo, ¿no? La importancia de la adherencia al tratamiento es fundamental, trabajar siempre de la mano de los pacientes porque si no, no la vamos a conseguir nunca y es algo que nos preocupa a todos, a pacientes, a profesionales sanitarios, el que consigamos aumentar esas tasas de adherencia porque es al final, como decía un poco antes, la forma en la que vamos a conseguir controlar la enfermedad es si se toma correctamente el tratamiento. Por tanto, muchísimas gracias y muchísimas gracias de nuevo ahora ya a los tres que estáis aquí ya conmigo. Desde aquí ya van llegando muchos agradecimientos y están llegándonos preguntas para todos vosotros, por lo tanto yo no me voy a extender y voy a empezar a leeros algunas de ellas. Además sí que quería recalcar, porque nos han preguntado también, si van a poder ver esto de nuevo, esta presentación va a poder estar en algún sitio y sí, para que lo sepáis todos, como solemos hacer con todas estas iniciativas, para que luego podáis volver a revisarlas, va a estar colgada dentro de una semana aproximadamente en la misma página web donde os habéis inscrito a la sesión. Ahí vais a encontrar nuevamente esta sesión para poder visualizarla de nuevo. Primera pregunta te la traslado a ti, Joel, porque nos has comentado, has hablado sobre los mucolíticos y hay una pregunta que nos dice, ¿el EPOC tiene entre sus características la inflamación? Si es así, ¿por qué los mucolíticos están contraindicados en asma mientras que sí que se pueden utilizar en la EPOC? Vale, en el caso del asma es verdad que no hay moco, por así decirlo, dentro de la patología y que esos mucolíticos siempre en caso pues, de la EPOC y si en ocasiones se ve, pues se pueden llegar a utilizar pues, en el asma cuando la persona tiene pues, algún problema con necesidad pues mucosidad, siempre que tienen que ser prescritos por el médico. En el caso de la EPOC, estos mucolíticos hay estudios que indican que si el paciente toma corticoides inhalados, sería mejor no utilizar esos corticoides, esos mucolíticos. Por lo tanto, cuanto más información tenga el paciente y más corticoides inhalados se utilice, la utilización de mucolíticos estaría menos recomendada, por lo que esos mucolíticos se utilizan pues, sobre todo en pacientes con bajo riesgo o que utilicen simplemente una combinación de antimuscarínicos de larga duración o beta-2-adrenérgicos de larga duración sin los corticoides. Muchas gracias. Jesús, esta te la voy a lanzar a ti, que has sido el primero que has hablado un poco, ¿no? de la tipología de paciente por la que se diferencian, ¿no? Esos pacientes de bajo riesgo, esos alto riesgo, y es verdad que es la parte más difícil, ¿no? De muchas veces de ver cómo se pone un tratamiento en función de la tipología del paciente. Entonces nos preguntan si la puedes volver a explicar un poquito porque no les había quedado claro. Sí, son básicamente tres aspectos los que se considera para diferenciar un paciente de bajo riesgo y de alto riesgo, ¿no? Que son la función pulmonar, cuando esta está por debajo del 50%, seguro, entonces se considera que ese paciente ya es de alto riesgo, lógicamente tiene un deterioro de la función pulmonar importante. También cuando el paciente tiene frecuentes agudizaciones, pero vamos, cuando se habla de frecuentes, no tenemos que ir a muchas, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, son 2 moderadas o incluso un ingreso hospitalario. Un ingreso hospitalario porque tener un ingreso hospitalario empeora muchísimo el pronóstico. Entonces, claro, lo más importante es evitarlo, ¿no? Y cuando el paciente ya lo ha tenido, pues entonces es un paciente ya de alto riesgo que hay que controlar de forma muy cercana. Y el otro aspecto es la disnea, ¿no? La disnea que, bueno, pues hay varios grados de disnea. La escala que más se utiliza y se recomienda es la del MMRC, que también habéis comentado vosotros, tanto Joel como Nicole. Y bueno, a partir de ese grado 2 se considera el grado 2, que es cuando el paciente no puede seguir el paso de personas de su edad. Entonces ya se considera que a partir de ese momento el paciente tiene un nivel de disnea pues importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta y que hay que intentar disminuir, ¿no? Pues utilizando el tratamiento, bueno, pues viendo cuál es la causa de la disnea, porque bueno, comentaba que efectivamente la disnea no es algo específico de la EPOC.
hay otras patologías que a veces son las que están presentes también, esas comorbilidades que habéis comentado también todos presentes en los pacientes con EPOC, que lo que hacen es, pues, básicamente provocar disnea. Entonces hay que ver si la disnea es por la EPOC o es por una comorbilidad. Y en cualquiera de los casos, si es por una comorbilidad, tratar la comorbilidad, y si es por EPOC, pues intentar utilizar el tratamiento de forma que el paciente tenga menos. Entonces, función pulmonar, disnea y agudizaciones. Es fácil de acordarse realmente y bueno, yo creo que una vez que te acostumbras efectivamente a manejar estos tres aspectos, pues el paciente fácilmente le puedes contextualizar, ¿no?, en ese nivel de gravedad. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. Es verdad que nosotros pues, no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a hacer esta diferenciación del paciente, porque al final la farmacia pues, ya viene diagnosticado y nosotros pues, dispensamos el tratamiento. Nos han preguntado también, Joel, esta te la lanzo a ti porque lo has mencionado, ¿no?, como herramientas que podíamos emplear para trabajar con los pacientes. Has mencionado unos dípticos, pero también has mencionado aplicaciones para avisar sobre la toma de la medicación. Nos preguntan que qué apps existen para recordar al paciente toma de medicación, que también se la voy a hacer ahora a Nicole porque seguro que ellas también manejan. Pues actualmente en España cada vez más gente, como comentáis, pues van utilizando las apps y en la farmacia pues podemos pues, recomendar desde poner un recordatorio en forma pues, de alarma en el móvil de forma repetitiva todos los días para que el paciente tome la medicación, y también hay disponibles apps pues bastante dentro de las tiendas de aplicaciones. Y por si alguien no la conoce, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ofrecemos una app para pacientes asociada a Nodo Farmaasistencial y tenéis toda la información dentro de nuestra página web. Y Nicole, en tu caso, ¿vosotros manejáis alguna app también con vuestros pacientes? Son muchos apps y sabéis que la brecha digital para muchos de nuestros pacientes es un problema. Entonces, yo de momento, por lo menos para estos pacientes que están diagnosticados con K3 y demás, que posiblemente son un poco más mayores, no sé si recomendaría una app. Yo creo que es mucho más interesante lo que os comentaba, pues ese tipo de sesiones ahora que se puede volver a hacer de forma presencial, como el ejemplo que os puse antes de María Jesús, y que estáis haciendo mucho vosotros, me parece increíble, pero también hay algunos pequeños mini vídeos, no sé si lo habéis visto por parte de no la GRAP, sino lo que es la comisión, a ver, la International, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo. Primary Care, ¿cómo se llama? Esto, tal cual, que tiene unos vídeos súper chulísimos, es decir, que son vídeos que sí que es cierto que están en inglés, pero están subtitulados en castellano, y que cómo realmente respiramos, cómo cuando tenemos ansiedad, porque no sé, que os lo recomiendo de verdad, y nosotros lo vamos a, porque es un material formativo gratuito con los COMS Creatives, es decir, que cualquier persona lo puede descargar. Y nosotros lo vamos a meter también dentro en la asociación porque realmente está dirigido para residentes y para gente que está en formación, para médico en formación, pero está tan bien hecho que vaya, que realmente es apto, ¿verdad, Jesús? Que es apto para cualquier persona y que súper ilustrativo, muy bonito, precioso, precioso. Sí, la verdad es que en YouTube, por ejemplo, hay muchísimos vídeos, pero claro, algunos no están muy bien hechos, entonces tienes que ir a un sitio de confianza, ¿no? Sí. Y si la página del IPCRG son las iniciales, yo creo que los vídeos están muy bien, son muy claros y sí, se pueden recomendar. Y tienen también tienen help desk, que tienen unos pequeños infogramas que están relacionados con la EPOC, con asma, no sé qué, con diferentes recomendaciones para farmacéuticos precisamente y para médicos de atención primaria que están traducidos en diferentes idiomas. De verdad, os lo recomiendo porque nosotros mismos lo estamos utilizando para nuestros pacientes expertos, pero realmente van dirigidos a lo que son médicos de atención primaria y también a farmacéuticos. Pequeños infografías simplemente con 5 o 6 recomendaciones, genial, lo que es la ansiedad relacionada con la EPOC, lo que es la depresión, lo que es la nutrición, lo que es la osteoporosis, lo que son la cardiopatía relacionada con IP, así que todo esto súper bien hecho, de verdad.
IPC... CRG. Exacto, ipcrg.com me parece, ¿no? Sí, Es un grupo internacional, efectivamente, en el que participamos y, bueno, son grupos de respiratorio de atención primaria reunidos en este grupo internacional de muchos países. Sí. Muchas gracias a los dos. Nos están llegando varias preguntas sobre diagnóstico que te voy a hacer, Jesús. En la primera nos preguntan si es posible dar de alta a un paciente por parte del especialista a un paciente con EPOC siendo una enfermedad crónica, ¿no? Porque hay varios casos en los que sí que se hacen y entonces nos preguntan si es lo habitual o si es correcto dar de alta a un paciente con EPOC. Bueno, pues depende del médico de familia que lleva el paciente y del especialista que lleva el paciente, efectivamente. Hombre, en general, y salvo pacientes que ya están bastante malitos, el mejor debería ser llevado a la atención primaria. Otra cosa es que, efectivamente, ya sea un paciente más deteriorado, que sea un paciente que tiene frecuentes agudizaciones y que necesite, pues, un control muy, muy cercano, ¿no? Pero el seguimiento habitual no me atrevo a decir un porcentaje, pero de la gran mayor parte de los pacientes con EPOC debería ser en atención primaria y, bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es cuándo, ¿no? Derivar al paciente pues, cuando necesita atención hospitalaria o necesita ir a urgencias porque su situación clínica lo indica así, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tener muy claros los criterios de derivación es muy importante, pero la mayor parte de los pacientes se deberían llevar en atención primaria. Y si les dan de alta, pues efectivamente yo creo que, bueno, pues también depende mucho de la relación entre atención primaria y, bueno, y el nivel hospitalario, y si la relación es buena y la comunicación, que además cada vez es más cercana, es fluida, pues yo creo que se puede llevar al paciente en atención primaria en muchos casos. Sí, yo creo que al final cada uno de nosotros del nivel asistencial, ¿no? Pues tiene que conocer muy bien, ¿no? Cuáles son los criterios de derivación, ¿no? de ese paciente al siguiente nivel asistencial, igual que ocurre en otras enfermedades, ¿no? Pues vosotros con la EPOC, cuando un paciente está controlado y lo trabajáis vosotros, pues no es necesario, ¿no? que el especialista lo siga de la misma manera que cuando se diagnostica o cuando un paciente está descontrolado, ¿no? Y esto lo habéis comentado vosotros, o sea que Joel lo ha dicho, ¿no? Hay unos pacientes que van a la farmacia y, claro, a este paciente, no, acércate a tu centro de salud porque no estás bien. O sea que podéis hacer una labor en ese sentido, y Nicole también lo ha dicho, ¿no? Que bueno, pues esta formación a los pacientes, bueno, un término que es un poco, a mí no me gusta mucho, pero lo del empoderamiento, y yo creo que entre todos se conseguiría un mejor control de la enfermedad. Para el control de esa enfermedad también nos hablan y nos están preguntando un poco si se debe tener en cuenta, ¿no? la presencia de comorbilidades a la hora del tratamiento, ¿no? y para realizar esta atención integral al paciente. Sí, bueno, ¿está más dirigida a todos o...? Como no, bueno, en esta no me ponen a quién, os la lanzo a los dos. No me quiero extender mucho, pero bueno, como ha comentado Nicole, bueno, nosotros desde la atención primaria, lógicamente, al paciente le veis de forma integral. Muchos pacientes tienen otras patologías y comorbilidades, cosa que no pueden hacer los neumólogos, porque bueno, ellos manejan pues lo que manejan, ¿no? Entonces, por eso estas recomendaciones a nivel incluso internacional, que paciente que tiene, pues además está deprimido, que además tiene una cardiopatía isquémica, que además, o sea, son cosas que van asociadas también al pronóstico de la enfermedad, ¿eh? Y yo creo que, bueno, pues eso es muy, 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 muy importante. Si me permites, Tamara, para hacer un poco hincapié en el tema comorbilidades, como os dije antes, que efectivamente se han incrementado las comorbilidades en los últimos años, y por otro lado también se ha visto que las comorbilidades van en relación con respecto a lo que es el género, es decir, que la mujer, por ejemplo, tiene más osteoporosis, tiene más tendencia a ansiedad, depresión, el hombre tiene más cuestiones, tiene más cardiopatías, es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta también. No es lo mismo el hombre EPOC y la mujer EPOC.
Incluso con el tabaquismo, fijaros, porque el tabaquismo no afecta igual al hombre que a la mujer, eso ya lo sabéis, vaya, que esto es un tema también muy serio, es decir, que nosotros por cuestión genética, anatómica y demás, pues tenemos otro tipo de afecto a lo que es problemas con el tabaquismo, lo que pueda tener el hombre. Entonces, esto, quieras o no quieras, todas las comorbilidades pues afectan también a lo que es la patología principal, que es la EPOC, sin duda. Entonces, lo que pedimos por parte de la asociación es que se haga un plan personalizado para lo que son nuestros pacientes. También os puedo comentar, este plan personalizado para los pacientes de EPOC se hace dentro de lo que es Europa solamente al 30% de lo que son los pacientes. ¿Vale? Entonces, sabemos la situación que tenemos con atención primaria y Jesús y yo lo hemos hablado 1000 veces. Esto es, tremendo, no vamos a entrar en este tema, pero precisamente por eso necesitamos más que nunca, más que nunca. Y yo suelo destacar que por parte de los farmacéuticos, siempre que muchas veces viene un paciente con EPOC a la farmacia, cuando en la tarjeta sanitaria muchas veces nos encontramos hasta 10 medicamentos o más. Y de la farmacia siempre hacemos, por así decirlo, una labor de ver si entre esos medicamentos hay algún tipo de interacción o algún problema, pues que muchas veces lo hay, como puede ser con la teofilina, que es un medicamento de estrecho terapéutico, puede haber interacciones, y de la farmacia siempre tenemos que hacer una atención integral y atendiendo a todas las comorbilidades que tiene el paciente. Yo soy un convencido de ello. Hay muchos pacientes que no llegan a nuestra consulta, que sí van a la farmacia. Pues estas cosas reiteradas que se llevan los jarabes y demás, y que al final no van al médico porque a lo mejor fuman y no quieren que les eches la charla y estas cosas, ¿no? Pero vamos, que yo creo que vuestro papel es un papel infrautilizado, siempre lo he dicho. Hace muchos años que trabajamos con vosotros y estáis también en GEMA con el paciente asmático. Entonces yo creo que el papel del farmacéutico, y más ahora que cada vez sois más activos, afortunadamente hay muchísimas cosas que incluso nosotros los médicos desconocemos que estáis haciendo en las farmacias. Yo creo que todo eso habría que aprovecharlo para optimizar el manejo. Vamos, podéis hacer una infinidad de cosas con los pacientes que sobre todo con estos pacientes menos graves que en muchas ocasiones nosotros ni vemos. Sí. Sin duda, sin duda. Que entre los dos, yo, imagino que aquí todos los compañeros farmacéuticos que están conectados estarán súper, ¿no?, contentos de escucharos a ambos qué papel, ¿no?, que no solo el que nosotros podamos decir el papel que tiene el farmacéutico, sino que al final, tanto pacientes como médicos, pues veis ese papel, ¿no?, que tiene la farmacia ahí en el manejo de estos pacientes, porque como muy bien dice Jesús, efectivamente muchas veces los pacientes pues no consultan al médico muchas veces porque no achacan ciertos síntomas, ¿no?, a que pueda ser de esa enfermedad, o muchas veces, y eso también nos pasa en todos los niveles, en la farmacia también, pues el tema del tabaco, porque no les echemos la bronca, eso en todos los niveles, eso sí que nos pasa a todos. Tenemos una pregunta también que nos dicen si la EPOC puede ser causa de insuficiencia cardíaca. Bueno, esto empezaré. Bueno, más que causa, a veces, la mayor parte de las veces, están relacionadas. Muchos pacientes tienen insuficiencia cardíaca y además a veces los criterios diagnósticos son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, la disnea, ¿no? Luego ya pues, los datos clínicos se orientan en otro sentido cuando exploras al paciente, cuando al de auscultar, de si tiene edemas, en fin. Pero sí puede influir en el funcionamiento, lo único que son pacientes más evolucionados, en el funcionamiento, sobre todo del lado derecho del corazón, que bueno, pues ahí sí que puede ir con el paso del tiempo provocando pues, una insuficiencia cardíaca, la aparición de una insuficiencia cardíaca. Pero en muchas ocasiones son comorbilidades, aparecen juntas y no es porque la época ya durante mucho tiempo están influyendo en el funcionamiento cardíaco, pero desde luego la EPOC influye en el corazón. Muchos pacientes además mueren por problemas cardiovasculares, no por EPOC. Es una patología que se presenta por una comorbilidad, llamarlo como queréis, pero que se presentan juntas en muchos.
Muchas gracias. Tenemos una paciente que nos cuenta, ¿no?, que está en tratamiento para la EPOC, no solo con medicación vía inhaladores, sino que además también tiene ya que utilizar oxigenoterapia, que la utiliza por la noche, incluso en el día cada 2 horas, y dice que la llama un poco la atención y que su pregunta es por qué hay días en los que cuando respira pues tiene una respiración un poco aceptable y otros días que dice pues que se ahoga bastante. No sé si Nicole quiere decir algo. A ver, en un principio, pues si toma por la noche, imagino que tiene apnea de sueño, ¿no? Así que eso muchísimo de nuestros pacientes tienen apnea de sueño. Yo no conozco la paciente, muchas veces la apnea de sueño también tiene un poco que ver con el peso. Digo, volvemos un poco a lo que la parte nutricional también. Y que tengan tienen más sensación de disnea, más o menos, eso depende también de lo que están haciendo. Si hacen ejercicio físico, la digestión, por ejemplo, después de comer también consume más oxígeno, es decir, que hay una serie de cuestiones que van relacionadas con esto, que se conecte cada 2, normalmente, a ver, normalmente tienes un espacio seguido de tal, o te desconectas cuando realmente estás muy relajado, pero hay momentos cuando te tienes que conectar, como por ejemplo en los momentos de la digestión, ¿no? Cuando has comido y demás, entonces consumes más oxígeno, ¿cierto, Jesús? Sí, sí, no, y los factores ambientales, ¿eh? O sea, los días también, a veces los días tormentosos, los días de más contaminación, claro, todo eso influye. La ansiedad influye muchísimo también, es decir, que a ver, tenemos muchos pacientes, ya os comentaba antes, ya por sí tienen una predisposición muy alta a lo que es ansiedad y depresión. Cuando están ansiosos, pues respiran, se ahogan ya no solamente porque se ahogan, sino porque tienen miedo ante el ahogo, ¿no? Ante lo que es la disnea, y eso desgraciadamente pasa mucho. Y eso también, dicho sea de paso, tenemos muchísimos pacientes con oxigenoterapia, que es ya cuando están en un grado un poco más severo, y muchos se autoaíslan porque no quieren salir con su aparato, porque se sienten como culpables, ¿no? Es decir, que automáticamente una persona que sale con un aparato y dicen, bueno, esta persona o es súper enfermo o una persona que ha fumado un montón, entonces muchos de nuestros pacientes tienen esta sensación de culpabilidad por haber fumado o por lo que sea. Y desgraciadamente esta es la situación y es muy difícil salir de ello. Mucho decir, acordaros, el miércoles, Día Internacional de la EPOC, 384 millones de pacientes en el mundo que tienen EPOC, que están diagnosticados, ¿vale? Es decir, que hay muchísimo más, pero un problema muy serio, no solamente en España, en todos los países, que se habla muy poquito de lo que es la EPOC, se habla mucho de lo que es el corazón, se habla muy poco de lo que es el pulmón, y eso hay que cambiar. Y sabemos que tenemos en vosotros los mejores aliados, así que nos encantaría el miércoles, por favor, Día Internacional de la EPOC, ¿vale? Sí, sí, porque claro, este es un problema de todo el mundo. Eso es, estaremos todos ahí. De hecho, mañana es el día de la adherencia terapéutica, pasado mañana el día de la EPOC, con lo cual esta semana es una muy buena semana para estar todos trabajando, ¿no?, en conjunto para reforzar estos mensajes clave que nos habéis estado dando entre todos, ¿no?, para el manejo de la enfermedad, y que al final trabajar en conjunto, como estamos viendo aquí, pues al final es fundamental. Y ya para acabar, que ya nos hemos pasado un poquito de la hora, nos dicen que volvamos a repetir dónde se pueden encontrar esos vídeos o esa información sobre la EPOC. Lo he puesto en el chat, pero solo lo veis vosotros, no sé por qué. Lo intenté poner para todos, pero no sé si vosotros lo podéis pasar. Sí, nada, simplemente remarcar. ¿Vale? Sí, lo he puesto ahí, es el IPCRG. Vale. Sí, International Primary Group. Ya, pero Jesús pone solo para organizadores y panelistas. Ya, sí, bueno, para que ellos hagan la difusión.
Eso es. Nosotros os lo trasladaremos, pero aún así también sabéis que nosotros desde el Consejo General tenemos todos los vídeos, ¿no?, de manejo de enfermedad, manejo de inhaladores, que los tenéis también a vuestra disposición en YouTube directamente. Si lo ponéis ahí en el canal lo tenéis. Y además, bueno, pues reforzamos una cosa que comentaba al principio y que nos estáis volviendo a preguntar, que es para volver a ver esta sesión, y vuelvo a comentaros que la vais a tener disponible dentro de una semana en la misma dirección web de farmacéuticos donde os habéis inscrito para la sesión de hoy. Por tanto, ahí vais a poder localizar esa información, y os dejaremos también por escrito tanto la página que os están comentando ellos de esa organización internacional, ¿no?, que también trabaja mucha información dirigida a profesional sanitario y a pacientes sobre la EPOC y sobre los inhaladores. Y por tanto, con esto, muchísimas gracias a los tres por estar en la tarde de hoy aquí con nosotros, abordando la importancia de, como decía, de trabajar en conjunto por esta enfermedad. Y muchísimas gracias a todos los que habéis seguido conectados después de hora y media aquí, que vemos que todavía son muchísimos. Y nada más. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A todos.